Juan capítulo 16, verso número 7. Vamos a continuar con nuestra serie, Solo hay un Dios. Este es el tema número 14. Tema número 14. Continuamos. Estamos llegando a la parte final de este punto que estamos tratando. En tres personas estamos con el Espíritu Santo y esta es la parte número 3, en el caso del estudio del Espíritu Santo. ¿Ok, hermanos? Hoy vamos a ver un poco sobre la personalidad del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo decide. El Espíritu Santo dice que nos cela celosamente. El Espíritu Santo se contrista, podemos apagarlo. El Espíritu Santo decide quiénes son los que son maestros dentro de la iglesia, los que son los pastores dentro de la iglesia. No me voy a enfocar, hermanos, en cómo es este proceso, porque me alargaría mucho, pero vamos a ver algunas cosas entre esta sesión y la que sigue, y después pasaremos a otros puntos de la Trinidad para ir culminando esta serie, ¿ok? Dice ahí Juan 16, versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Bien, entonces continuamos estudiando esta tercera persona de la Trinidad. Ya hemos visto que la tercera persona de la Trinidad es Dios, por cuanto presenta los mismos atributos que Dios. Pero hermanos, negar la operación del Espíritu Santo hace que confiemos en nosotros mismos, dejando de lado la soberanía y el poder para cambiar de Dios. El día de hoy, hermanos, una de las cosas que la gente ha perdido es, o el cristianismo en este caso, es atribuir el punto del cristianismo hacia la propia persona. O sea, que tú tienes el poder de cambiar. Tú tienes el poder de cambiar esos pensamientos, de cambiar tus circunstancias. Y vamos a ver que esto no es así, hermanos. Efesios 2:1. Vamos a estudiar ese pasaje. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo, hoy, pues como lo hemos visto, lo han encajonado en lenguas y en hacer desorden dentro de la iglesia, y Dios le reveló a fulana persona que hiciese tal cosa, y que Dios se está manifestando entre nosotros porque Dios me está revelando que aquí está el próximo presidente. Y hermanos, hacen puras profecías supuestamente, pero son muy generales, o sea, no son específicas, sino son muy generales, o sea, hablando de que no, es que este año viene prosperidad. Bueno, eso puede ser o puede ser que no. No, es que este año Dios nos está diciendo que Dios va a abrir camino y brecha para aquella gente que ha creído en ti. O sea, hermanos, eso es muy general. Dios está diciendo que todo lo que has perdido por el COVID, Dios te lo va a regresar. Hermanos, eso es muy general. Eso es muy general. O sea, eso no es el mover del Espíritu Santo. La profecía verdadera que hoy tenemos, que no es profecía como anteriormente, sino es el don profético, es el mostrar las Escrituras y darlas a entender al pueblo de Dios. ¿Ok? Dice ahí versículo 1 de Efesios 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. Vean, Pablo da por sentado que andábamos así porque nuestra naturaleza era esa. ¿Ok? O sea, el punto aquí no es de la sociedad o tu punto económico, no. El punto es que nuestra naturaleza es caída, es pecadora, somos pecadores por naturaleza. Por naturaleza nos gusta hacer lo malo, por naturaleza nos gusta ser egoístas, ser pecadores, matar, airarnos, hacer traicionar. Eso está en la naturaleza del ser humano. ¿Ok? A pesar de que sabe que es malo, ¿no? Pero aún así su naturaleza lo lleva hacia ese punto. Pero Dios, vean, o sea, vean como ese pero sí vale, hermanos. Si es algo tuvo que intervenir. O sea, tú mismo, así vayas muchas veces al psicólogo, no vas a cambiar. No vas a cambiar. ¿Por qué no? Porque la psicología va a los sentidos. Y el problema del ser humano no son sus sentimientos, es su naturaleza. Ese es el problema. ¿Cómo cambias la naturaleza? O sea, pues si así fuese, pues mete al psicólogo a un perro y conviértelo en gato. Con tanta psicología, a ver si lo puedes cambiar. Es que no es eso, hermanos. No. No, pues lo puedes terapiar, hasta el perro lo terapias, ¿no? Y está tristón y... Yo apenas llevé a mi perro al veterinario y lo ve y dice, no, sí tiene dolor y está como deprimido. Yo digo, ¿deprimido? O sea, ¿cómo? Sí, pues el perro tiene dolor y lo muestran que no come y duerme mucho y no juega. Pero dice, está deprimido, ¿no? Dice ahí versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, de su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús. Ok, hermanos, otra cosa que quiero aclarar aquí. Cuando dice la palabra que el hombre está muerto, no significa que el hombre no puede conocer de Dios. Eso se le llama el hipercalvinismo. El hipercalvinismo dice, es que el hombre está desconectado de Dios y no puede conocer a Dios. O sea, no puede comunicarse con Él, no puede saber de Dios. No, no, no. El hombre sabe de Dios. Romanos 1 lo dice. Pero vean, comparándolo con otro pasaje, por decir Romanos 3:21, dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La palabra destituido significa lejano. Y recuerden que la palabra muerte significa separado. Separado. Entonces, al estar muerto, que es separado, no quiere decir que no puede conocer a Dios. El hombre es religioso por naturaleza. Es religioso, busca adorar algo, sino que está destituido, es decir, jamás llegará a satisfacer plenamente la justicia de Dios, jamás. El hombre en toda su vida como que anda entre la directriz entre hago algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo. O sea, el hombre no puede ser completamente bueno. Y el otro problema que tiene el ser humano es que es bueno según su opinión. ¿Por qué? Como se los he mencionado, una de las cosas que él piensa que es buena es darle mucho valor al ser humano por encima de las cosas de Dios. Yo apenas en la semana maté un ratón, lo maté. Pues yo me imagino que aquí es algo indeseable, ¿verdad? Tener eso en tu casa, un ratón. Y le dije a mi esposa, híjole, me siento mal. ¿Por qué? Pues maté el ratón. Luego no me había hecho nada todavía.
¿Ven el pensamiento que tiene la gente? ¿Verdad? Es que, ¿por qué mata a Dios al ser humano, a ese hombre si no ha hecho nada? O sea, él no ha hecho nada malo. ¿Verdad? ¿Cuánto razonan así, va? No ha hecho nada malo, ¿y por qué Dios lo mata? Pues yo te diría, ¿y por qué cuando ves una araña la matas? Si no te ha hecho nada, no te ha picado, ¿no? No te ha mordido. Cuando te muerda ya la matas. ¿Por qué no? Porque tú la matas yo maté al ratón, no por lo que me hizo, sino por lo que él es. Yo sé lo que va a hacer después, ¿o no? Yo lo sé. ¿Sabes lo que eso es esa plaga, no? Si no la matas, te va a hundir. Pues Dios mismo sabe lo que somos nosotros. Dios lo sabe. Y sabe que si con mucha gente Dios no interviene, va para la destrucción. Recuerden, hermanos, que lo peor que Dios puede hacer con el ser humano es dejarle hacer lo que quiera. Porque su naturaleza, que es de continuo hacer el mal. De continuo, o sea, por eso eso que te dicen, no, sigue tu corazón, no, es una gran mentira. No es cierto. Dentro de ti están las respuestas. No, hermanos. ¿Por qué no? Porque lo único que vas a encontrar, si tú te examinas dentro de ti, vas a encontrar odio, vas a encontrar rencor, vas a encontrar amargura. Dentro de ti no están las respuestas, están en Cristo. Entonces, hermanos, la venida del Espíritu Santo es muy importante porque el Espíritu Santo es el que nos convence y nos justifica en la cruz de Cristo. Y ahora somos justos delante de Dios. Entonces voy a pasar un poco a la personalidad del Espíritu Santo y su personalidad. Además de la divinidad, el Espíritu Santo también es importante señalar su personalidad. O sea, no se trata de una fuerza impersonal, como lo dicen los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, no. Este punto es importante, hermanos, en un momento en el que las tendencias panteístas se están introduciendo dentro de la cultura occidental. Panteísmo es que todo es Dios, todo tiene un espíritu, ¿no? El espíritu del agua, el espíritu del viento, el espíritu del fuego, el espíritu de que tú puedes atraer alguna fuerza superior, ¿no? Tienes algún talismán y ¿se dan cuenta, hermanos? O sea, eso está entrando mucho. O sea, tú piensas que no, pues el talismán, ¿cómo se llama? Tú tienes aquí un rosario y cada vez que te sucede algo malo lo besas para que no, aquí no me hace nada porque me pongo aquí. Hermanos, eso es ilógico. Pero se cae en eso, ¿eh? Hermano, ¿tú piensas que es como el exorcista? Está ahí el exorcista revolcándose en la cama y le pones la Biblia. Y como cuando ve la Biblia, se quema. O sea, hermano, eso no es verdad. No, hermano, no es verdad. La Biblia deja bien en claro varias maneras que el Espíritu Santo es una persona. Una de las primeras cosas que vamos a realizar son sus obras, relacionadas, hermanos, estrictamente con las personas de la Trinidad. Por decir, en Juan 14, versículo 26, vemos un título que se le pone al Espíritu Santo, y es la palabra consolador. Dice ahí Juan 14, 26, vamos a estar leyendo varios pasajes, hermanos, porque esta doctrina es importante, ¿eh? O sea, esta doctrina te debe de quedar muy clara. Muy, muy clara. Porque, hermanos, esta es una doctrina fundamental. ¿Cuál? El Espíritu Santo es una persona. Es fundamental eso. Si tú lo crees así, pues tú eres un hereje. ¿Por qué? Porque es algo fundamental que la Biblia deja muy en claro. Hay cosas en que las que no podemos concordar, está bien, pero en esta, sí, tenemos que concordar todos que así es. Entonces, dice ahí, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí la palabra que se le da al Espíritu Santo es Consolador. La palabra griega para Consolador es el Parakletos. Y significa alguien que intercede, un abogado.
Y vamos a ver que esta palabra la encontramos en otros pasajes que nos hace ver una operación no de clase abstracta, o sea, como que llega por ahí una influencia, ¿no? Como cuando estás viendo La Rosa de Guadalupe y te llega el airecito y ahí está. No. El Espíritu Santo no actúa de esa manera, no. Sino es una persona que habita dentro de nosotros. Juan 15:26, más adelante. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea, fíjate, una manera en que el Espíritu Santo nos consuela es recordándonos a Cristo. El mayor consuelo que tú puedes tener cuando alguien muere cercano a ti es que el Espíritu Santo te recuerde que sí, no lo vas a ver más, pero ahora tú vas a Él. Y eso trae consuelo a ti. O sea, no piensen que el consuelo es que hoy sí llega como esas imágenes, ¿no? Que de los que dicen, está la niña llorando y está Jesús al lado llorando también con ella. No, hermanos, o sea, eso es muy humanista. No. El consuelo de Dios es recordarte sus promesas. Y eso trae consuelo a tu corazón. ¿Por qué? Porque sabes que Dios no miente. Que las promesas de Dios son firmes desde la eternidad hasta la eternidad. Eso trae consuelo a tu vida. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Veamos, este título también se le atribuye a Jesús. Ese es el punto al que queremos llegar. El Espíritu Santo se le da un título que también tiene otra persona de la Trinidad. Por lo tanto, llegamos a la conclusión que el Espíritu Santo es una persona. Por decir, en 1 de Juan 2:1 es un pasaje muy conocido, ¿no? Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Esa palabra, abogado, es la misma, paracletos. Pero aquí se le atribuye, ¿a quién? Dice ahí, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo. Jesucristo es el paracletos. Entonces, por lo tanto, llegamos a la conclusión de que si esa es una función de la segunda persona de la Trinidad, que es una persona, y también se le da esa operación al Espíritu Santo, nos dice que es una persona que realiza la misma función. Y Jesús dijo eso, Juan 14:16. Dice ahí, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra aquí, otro, significa otro de la misma especie, de la misma clase, de la misma naturaleza. Entonces, si Jesús es Dios y es una persona, y el Espíritu Santo es otro consolador de la misma naturaleza y de la misma clase, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es el que ahora hace la función de Jesús y que llevará a cabo el mismo papel. Otra función, hermanos, de la tercera persona de la Trinidad, que también lo hace la segunda persona de la Trinidad, es glorificar a otro miembro de la Trinidad. Por decir, en Juan 16:13, dice ahí, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él, ¿quién es el Espíritu Santo? Me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Un paralelismo de esto lo vemos Juan 17:4, más adelante. Aquí está hablando Jesús en su oración sacerdotal y vean lo que dice: yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús glorificaba al Padre haciendo las obras. Cuando el Espíritu Santo obra, ¿a quién glorifica? Al Hijo. Al Hijo. Por lo tanto, la función que tiene la segunda persona de la Trinidad, la tiene también la tercera, glorificando a una persona de la Trinidad. Jesús glorificó al Padre y el Espíritu Santo glorifica al Hijo. Glorifica al Hijo. Otra cosa que podemos analizar de la tercera persona de la Trinidad es la agrupación con los agentes personales, es decir, con el Padre y con el Hijo. Se le pone al mismo nivel. ¿Cómo? De personas. Lo tenemos por decir en la oración, o cómo se debe bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dando a entender ese punto, hermanos, esa frase, que ambos están al mismo nivel, no solamente de naturaleza, sino de personalidad. Lo vemos en la bendición, 2 Corintios 13:14. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Pero fíjense bien, hermanos, también los apóstoles lo mencionan en funciones específicas. Vamos a ver algunos pasajes aquí. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Aquí lo menciona en varios pasajes específicos o con funciones específicas del Espíritu Santo. Dice ahí Primera de Pedro 1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Recuerden, hermanos, y este versículo toma mucho sentido, ¿a quién le está hablando Pedro? Le está hablando a los expatriados. Es decir, a gente que está huyendo por la persecución y lo han perdido todo. Todo. O sea, cuando tú te están persiguiendo, pues agarras lo que puedes y pues no puedes agarrar tu casa, no puedes agarrar pues tu refrigerador, pues eso se queda. Entonces te quedas sin nada. Y Pedro les está diciendo que eso es voluntad de Dios. Primeramente, que sean perseguidos es voluntad de Dios. Y segundo, en esa persecución el Espíritu Santo los está limpiando. Por eso dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué significa ser rociado con la sangre de Jesucristo? Bueno, nos hace pensar en la función sacerdotal. Recuerden que los sacerdotes tenían que primeramente bañarse, rasurarse completamente, ponerse las vestiduras sacerdotales y después con sangre les ponían aquí y en los pulgares. Rociados, es decir, apartados para un propósito. O sea, el cristianismo, hermanos, no es otro movimiento donde pues ya nos juntamos y a ver qué hacemos. No, hay cosas que ya están delineadas como deben de ser. Y hermanos, eso debía recordar a los expatriados que todos los profetas y toda aquella gente que decidió seguir a Dios eran perseguidos. Toda la gente. Tú venlo en la historia. David, Moisés, lo perseguía Faraón. ¿Te acuerdas de Mardoqueo? Mardoqueo estaba en la puerta y Naamán lo aborrecía, ¿no? Lo aborrecía y lo quería matar. Isaac con Ismael, ¿no? Que hasta mismo Pablo lo menciona en la epístola a los Gálatas. Hermanos, debemos entender que cuando tú quieres seguir a Dios,
sí o sí va a haber persecución. Y no hablo de persecución de que te manden a otro lado, sino persecución en que oyes comentarios muy malos de tu persona. Y más que nada los escuchas de gente que tú consideras muy cercana a ti, que incluso consideras que es tu familia en la carne. Esa es una señal, hermano. O sea, si nos ponemos tristes y nos ponemos mal, y oye, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? ¿De cuándo acá? Así nos llevamos, ¿no? Pero debes entender que cuando sucede eso, es porque el Espíritu Santo quiere santificarte de algo que tú tienes. Cuando llegamos a Cristo, hermanos, necesitamos poner orden en prioridades de nuestras vidas. Porque el mundo nos ha enseñado que la prioridad es tu familia. Sí, tu familia es importante, pero no más que Dios. Y llegamos con ese problema, la mayoría, llegamos con ese problema. No estoy diciendo que ya no tienes familia. Lo que estoy diciendo es que va a llegar un momento en que tienes que decidir. ¿Vas a obedecer a Dios o a tu familia? Porque si no se va a enojar contigo. Bueno, no esperes, dice, no, yo si me avientan a los leones, ahí yo me mantengo firme. Ese es el león que Dios quiere que enfrentes. Que tu hermano se vaya a enojar, tu hermana, tu abuelita se va a enojar de que ya no vas allá a la cruz, de que ya no te pones la ceniza. Ese es el león que Dios quiere que enfrentes. Si no puedes enfrentar eso, ¿tú piensas que te vas a enfrentar a un león de verdad? No te engañes. No te engañes, ¿no? Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Dios empieza a poner tribulación para que tú pongas orden en esa parte. Sí, tu mamá, sí, tu papá, sí. Pero no más que Dios. Dios tiene una verdad de cómo son las cosas. Y si tu familia va por un camino equivocado, pues tú no puedes ir por ahí. No puedes, porque tú eres hijo de Dios. Tú sabes la verdad. Digo, sabes la verdad. Y si no quieres sufrir el vituperio, bueno, el que ama padre o madre más que a mí no es digno. Punto. No estoy diciendo que odies a tu familia. No, entendámoslo bien. Hay cosas en que Dios siempre, o Dios debe ser lo importante para ti. Todo lo demás debe rondar allí. Pero pues, no te puedes dejar manipular por tu mamá que es del mundo. No, porque lo va a tratar de hacer. ¿Cómo? Es que si no vienes conmigo, yo me siento mal. Y tú te dices, ay, no, es que está llorando. ¿Sí? ¿Qué con que llore? No, es que ella es la que me dio la vida. Estás perdido. No, que la Biblia dice que fue Dios. Mi embrión vieron tus ojos y tú me entretejiste en el vientre de mi madre. No fue tu mamá, fue Dios. ¿Te das cuenta cómo necesitamos ser santificados? Porque con eso te jalan. La familia es importante, hermanos. La familia es importante. El ser humano fue creado así, para vivir en comunidad, para vivir en familia. Fue creado así. Pero no puedes dejarte arrastrar al pecado porque tienes mal tus prioridades en tu corazón. ¿Te imaginas, no? Hermanos, aquí de tus expatriados, sus mismos hermanos los entregaban. Pablo, ¿no? Pablo perseguía a sus hermanos judíos. A sus hermanos judíos. Pero como ya no eran para él porque eran cristianos. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos va a santificar en los momentos que más estamos pasando estrechez. Te va a hacer más como Cristo. Hechos 2:32. Ahora aquí vamos a ver a Pedro. Vamos a ver a Pedro.
hablar sobre lo que pasó en Pentecostés. Pero vean cómo Pedro pone en claro una función del Espíritu Santo. 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos somos testigos. Así que, versículo 33, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Versículo 37 de ese mismo capítulo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que explicó Pedro en esa cátedra? Fíjate, no les explicó que, no sé, que desde Adán y todos ellos que eran pecadores, no. Les explicó el suceso que estaba habiendo ahí. Y les explicó que eso ya estaba profetizado con el profeta Joel. Y el Espíritu Santo les hizo entender que ¿qué? Que esos últimos tiempos que ellos esperaban con el Mesías ya había llegado. Eso fue lo que esos varones entendieron ahí. Cosa que hoy los judíos no entienden, ¿va? Ellos siguen esperando al Mesías cuando las señales ya han sido dadas de que el Mesías ya vino, pero no lo entienden. Segunda Corintios 1:19. Segunda Corintios 1:19. Entonces, hermanos, vean cómo el Espíritu Santo, cuando se habla de la salvación, está implícito ahí. Dios, el Padre, exaltó a su Hijo y nos envió su regalo de Él. Ahí está la Trinidad. Arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Es lo que significa este bautismo, no es otro bautismo, hermanos. Lo que está diciendo es: bautícense conforme a lo que Jesús dijo. Porque al Señor Jesús le ha hecho Dios, ¿qué? Señor y Cristo. Si de verdad creemos que Jesús es Señor y Cristo, obedecemos lo que Él nos ha dicho. 2 Corintios 1:19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, más ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado, ¿qué? Las arras del Espíritu en nuestros corazones. Lo que está diciendo Pablo es esto. Recuerden que la segunda carta a los Corintios es como una defensa del apostolado de Pablo. La primera carta es problemas dentro de la iglesia, pero la segunda carta a los Corintios, que sería la tercera, porque hay una carta que no se ha encontrado, que está perdida, se le llama la carta. Entonces hay 3 cartas a los Corintios, pero nada más se han encontrado estas 2. Bueno, en esta segunda carta a los Corintios, el punto principal es la defensa de Pablo. Y una de esas cosas era que ellos decían: es que tú no eres apóstol, Pablo. ¿Por qué? Tú no estuviste con Jesús. Y es verdad, no estuvo con Jesús. Pero recuerden, como os he dicho, hermanos, la excepción no hace la regla, sino la excepción confirma la regla. Podemos decir que no hay apóstoles porque Pablo fue el último por una excepción. Una excepción que Dios hizo para cerrar ya ese punto. La excepción confirma la regla de que se acabó.
Por eso Pablo dice, yo soy como un abortivo. O sea, algo que no debía haber sido, pero fue. Pero fue. ¿Ok? Entonces, aquí Pablo lo que está diciendo es su predicación. A ver, yo les he predicado. Les prediqué el Evangelio. Yo fundé la iglesia de Corinto. No solamente eso, sino que la palabra que yo les prediqué fue confirmada por el Espíritu Santo. Por eso dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. O sea, a ver, Pablo me predicó que Cristo va a volver. ¿Cómo puedo saber que esa promesa es verdad? Ah, bueno, porque Pablo hacía señales y prodigios. Entonces, en Cristo, las promesas de Dios, la predicación de Dios es sí y amén. O sea, está confirmado. Pero no solamente eso. La mayor confirmación es el Espíritu Santo en nosotros. Cuando tú recibes la palabra, el Espíritu Santo dentro de ti te confirma que esa palabra es palabra de Dios. ¿A dónde te confirma? A tu mente. A tu mente. Para que baje a tu corazón. O sea, tú estás recibiendo ahorita información. Pero a veces es una información tal vez muy complicada. El Espíritu Santo te hace entender para que tú creas. Tienes que creer para que baje al corazón. Cuando no crees, se queda aquí, en la mente. Y quieres creer, pero no te lo permites porque tu lógica, porque tu crecimiento, porque lo que viviste, porque tu experiencia te impide creer. La unión del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo, hermanos, en estos eventos, es una indicación de que es una persona tal como lo son ellos. Tal como lo son ellos. Ok, hermanos, vamos a ver otras cosas del Espíritu Santo. Porque ya nada más tengo 10 minutos, ¿ok? Vamos a ver algunas cualidades que encontramos en la personalidad del Espíritu Santo como algo humano. Como algo humano. Por decir, el Espíritu Santo decide. En Hechos 15:28 vemos, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga. Aquí está hablando del concilio de Jerusalén. Cuando a veces están convirtiendo los gentiles y los gentiles traen otras costumbres, traen otras religiones, traen otro tipo de cosas. Ah, bueno, ¿qué vamos a hacer con ellos? ¿Que se circunciden? No, porque ni nosotros hemos podido cumplir la ley. ¿Qué vamos a hacer? Y el Espíritu Santo decidió que no se les imponga más carga más que se abstengan de fornicación, de sangre y de ahogado. Eso fue lo que decidió el Espíritu Santo. Pero por decir, en Hechos 13:1 vemos otra decisión del Espíritu Santo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que habría sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Voy a decir un poco de punto, no voy a abundar mucho, pero algunas cosas. ¿Cómo te vas a dar cuenta, un ejemplo, que tú eres apto para enseñar? Pues enseñando. Pues sí. El punto es que tú piensas que sabes lo que eres, pero no lo sabes. No, pastor, yo no sé enseñar. O sea, yo no puedo hablar. También Moisés decía lo mismo. Moisés decía que era tartamudo, ¿no? Jeremías también decía, no, Señor, es que yo soy como un niño. ¿Y qué dijo Jesús? El Señor, no digas que eres niño, porque yo a donde te mande vas a ir. O sea, hermanos, ¿cómo te vas a dar cuenta que eres bueno para evangelizar? O sea, todos debemos evangelizar, pero hay gente que se le facilita. En verdad, se le facilita.
No será muy bueno para la teología, o sea, no puedes a lo mejor como yo desarrollar muchas cosas un poco complejas y hacértelas entender, pero el plan de salvación, ocupan la circunstancia que está pasando una cierta persona, por decir, no sé si hace tiempo una película que se llamaba como Ladrón en la Noche, ese predicador hablaba con una persona que le había mordido una serpiente venenosa y se salvó porque le transfundieron sangre, y agarró ese suceso con él, le dijo, ¿te acuerdas cuando te mordió la serpiente? Sí. Y tuvieron sangre que era el antídoto y así te salvaste. Sí, bueno, el antídoto para tu pecado es Cristo. Entonces, o sea, son gente que Dios les da esa habilidad. ¿Cómo te vas a dar cuenta que tienes eso? Pues haciéndolo. Es obvio. Hermanos, Dios no va a llamar a alguien que nada más está sentado. No esperes que Dios te llame. ¿Qué estás esperando a que Dios me llame? No, hermano. Tú tienes que ministrar a Dios, servir. ¿En qué? Pues en lo que Dios te permita. Y con el tiempo, Dios te va empujando a donde Dios de verdad te va a utilizar con mayor gracia. O sea, no todos empezaron de predicadores, hermanos. No. Empezaron tal vez en cuneros y empezaron en otra cosa. Y Dios con el tiempo va formando su carácter, va formando sus pensamientos. Alguien que Dios lo va a utilizar, hermano, quiere conocer de Dios. O sea, no es que te obliguen. Tú mismo vas y empiezas a conocer porque sientes ese llamado de Dios. Eso de que no, Dios me dijo que yo voy a ser pastor, es una vil mentira, hermanos, eso no es cierto. Pues yo también quiero ser, ¿cómo se llama? El mayor millonario, pero ¿eso qué? No, hermano, Dios te va llamando y generalmente donde Dios te va a llamar es donde menos quieres. Velo. ¿Moisés quería ir? No. ¿Jeremías quería ir? No, Jeremías era sacerdote. Él quería ser sacerdote, de ahí venía. ¿Y qué le dijo Dios? No, tú no vas a ser sacerdote, tú vas a ser profeta. No, Señor, yo no quiero. O sea, hermanos, generalmente donde no quieres, ahí Dios te va a mandar. ¿Por qué? Porque su poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, si a lo mejor no eres muy bueno para eso, bueno, para que la gloria sea de Dios. Por eso no es en tu fuerza. Por eso no es en lo que eres muy chicho cuerero. Porque si no, la gloria sería para ti. Es donde te sientes débil, donde sientes que te va a comer el público, donde sabes que no puedes. Ahí Dios te va a ayudar. Entonces, ¿qué estaba haciendo Bernabé y Saulo? Ministrando. ¿Sabes lo que significa eso de ministrando? Que allí Bernabé y Saulo eran como, ¿te acuerdas de Esteban? Los que servían las mesas. Eso era Saulo. Ahí estaba en Antioquía, ahí sirviendo las mesas, y levantando las sillas, y limpiando los baños. Ahí estaba Saulo. ¿Y después qué dijo Dios? O sea, eso le sirvió a Saulo para ser el hombre que después fue. ¿Cuál? Un hombre que antes dice, yo respiraba odio. ¿Cómo ese que respira odio pudo escribir tantas cartas teológicas? ¿Cómo? Eso es el Espíritu de Dios, hermanos. Eso es el Espíritu de Dios. Entonces, dejen esos sueños guajiros de que, ay, no, pues es que, pues le heredaron la plaza, hermano. No, hermanos, así no es. Cuando el Espíritu Santo te llama, te va llevando. Y te va llevando por ciertas vivencias. Sí, hermanos, sí. A veces dentro de la iglesia hay personas difíciles. Si yo te contara varias de las que yo pasé, que precisamente, pues, una, yo no estaba ir mucho a campamentos, mucho, era casi por año que íbamos a campamentos. Y pues había campamentos que tocaba con los de tu edad. Un año menos, un año más. Y había compañeros ahí de mi edad que de verdad no eran de mi agrado.
Eran personas difíciles. Y precisamente allí Dios me ponía. Y que se hacía devocional en la noche y decían cada tontería que decían. ¿Pero qué? O sea, Dios te pone así. Cuando era el punto del campamento, había alguien que pues, era el orador principal, el que daba todas las enseñanzas. Y precisamente el cuarto donde yo me tocaba con ese orador. Pues ya te imaginas cómo era el cuarto. A tal hora se entra, a tal hora se sale, y los demás cuartos, pues, bien desordenados, pero como estabas con el orador ahí adentro, pues tenías que aplacarte. Ay, o sea, y casi siempre me tocaba, no sé por qué. Bueno, ahora lo entiendo. Muchas cosas que Dios me fue enseñando. Pero te das cuenta, hermano, o sea, tú a veces no entiendes por qué pasan las cosas, por qué sucede tal XY cosa. No lo entiendes. Pero Dios te está llevando, te está formando para otra cosa que Dios tiene para ti. Ese es el llamado, hermanos. No pienses que es, llego por acá, me siento 10 años y ya Dios me llama. No, no funciona así. No es lo que la Biblia enseña. Otra vez, ¿por qué no? Porque vas a pensar que eres tú, que te llaman por tus cualidades, porque tú eres muy bueno. No. Dios quiere tu debilidad. Dios te quiere donde menos puedes, para que así dependas de Dios. Mencionaré otras, hermanos. Por decir, Ananías y Zafira intentaron mentirle al Espíritu Santo, ¿eh? No le vas a mentir a una fuerza corporal, no le mientes a una persona. Intentaron mentirle al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo, ¿qué decidió? Disciplinarlos. ¿Cómo? Pues te vas. ¿Te imaginas que el Espíritu Santo decida ahorita así? Ahí me tocó el testimonio de una persona allá en Veracruz, que estaban en la cena del Señor. Y llegó un hombre que nunca había venido a la iglesia. Un hombre que era muy rebelde. Y en ese momento se le ocurrió venir y tomar la cena del Señor. Cuando terminaron la cena del Señor, y después ya iban a orar por la reunión, y este hombre no se paró ya. No, pues ya no se paró. Lo van a ver, se murió en la iglesia. Pero se ocurre, se ocurre. No se oye muy frecuentemente, pero sí ocurre. Entonces me dice, no, es que entonces yo le dije a la iglesia, hay que analizarnos. Le digo, hermano, ¿no has entendido el mensaje? Lo que quiere decir es que Dios sí está en medio de ustedes y que Dios es santo. Efesios 4:26. Y vámonos yendo por la parte final porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Aquí vamos a ver otra cosa. El Espíritu Santo se entristece. Y voy a explicar a qué se refiere eso, ¿eh? No significa como dice el de María de todos los ángeles, ¿no? Que cuando mentimos el niño Jesús llora. No se refiere a eso. Dice ahí, airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí la palabra contristar viene de la palabra griega lupeo. O sea, las que se llaman lupe significa triste o que está afligida. Eso significa angustiar, entristecer. Primeramente, debemos entender que este pasaje es para los creyentes. Un incrédulo no entristece al Espíritu Santo, más bien lo resiste, lo provoca y lo aíra. Un incrédulo. Los únicos que pueden entristecer al Espíritu Santo es el Hijo de Dios. ¿Cómo? Viviendo una vida contraria
a la voluntad de Dios. Cuando tú tomas decisiones que son contrarias a lo que tú ya sabes que debes de hacer. Entonces, no significa que la tristeza del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo llora dentro de ti. No, está llorando porque tú te portaste mal. No. Sino que lo que significa es que el Espíritu Santo dentro de ti te trae aflicción y te trae angustia. Tú pecas y empiezas a tener angustia y algo no está bien. Algo no está bien. O sea, tú puedes ir por la calle y, no sé, saliste de un lugar, te robaste un billete de a 500, ¿no? Y ahí lo traes en la bolsa y cada vez que lo tocas en la bolsa como que sientes ñañaras, ¿no? Como que te quema la mano. Estás afligido, angustiado. Sabes que eso va a traer una consecuencia. Lo sabes. El Espíritu Santo, hermanos, es la marca personal de autenticidad que Dios coloca en nosotros, de aprobación o desaprobación en nuestra vida diaria. Ven, por eso leí el contexto. Airaos pero no pequéis, no mintáis, el que hurtaba no hurte más, ¿cómo se llama? No digáis malas palabras corrompidas. O sea, cuando tú te dices, no, es que antes yo hablaba así, ¿no? Pues si vienes del barrio, pues sí, a lo mejor te expresabas así, ¿no? Y ahora llegas a Cristo y Dios empieza a modificar tu lenguaje y tu mente. Y cuando se te sale, que te enojaste o algo, sientes algo que como que dentro de ti, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, y quisieras volver el tiempo, ¿no? Y decir, no, para darme una cachetada yo mismo y que no diga yo esa mala palabrota. El Espíritu te aflige, te pone en una angustia. Es decir, híjole, es que esto no va por acá y ya sé a dónde va a terminar. El comportamiento indecoroso y las obscenidades en la boca de un creyente entristecen al Espíritu Santo de Dios y en efecto contradicen el hecho de que uno ha sido sellado para el día de la redención. O sea, si esto no pasa contigo, si tú pecas y no pasa nada, que tú digas, no, pues es que, todos lo hacen, ¿a poco tú no pecas? ¿A poco tú no te equivocas? No, o sea, sí, yo voy a mi casa, ya me arrepiento. Si tú piensas así, tú no eres hijo de Dios. El pecado debe causarte que te digas, o sea, en el principio no pasa nada, pero tú sabes que eso va a llegar a un punto que te va a traer tristeza, te va a traer pesar. Y esa es la angustia que el Espíritu Santo te pone. O sea, este pecado ahorita no pasa nada. Parece que no pasa nada. Pero el Espíritu Santo te empieza a angustiar porque sabes dónde va a terminar. El Espíritu Santo te pone en angustia porque obviamente cuando hay un pecado, hermanos, parece que las cosas se ponen en propicio para que lo vuelvas a hacer. Y empiezas a entrar en angustia. Porque es como si vas a pasar por ese camino y tú dices, híjole, ya sé que paso por ese camino y es difícil para mí. Te pones en angustia. ¿Por qué? No quieres pecar contra Dios. Eso es de un cristiano, hermanos. Si a ti no te pasa eso, pues analízate. A lo mejor no eres. El creyente que vive así, causando tristeza al Espíritu Santo, quien es santo y nulifica la presencia de Él en su vida, la mentira refleja una valorización baja de la dignidad del prójimo. El robo, una actitud netamente materialista. Hermanos, ¿cuál es la consecuencia de vivir en esta manera, entristeciendo al Espíritu Santo? Apagarlo. O sea, lo callas. Ya lo ignoras completamente. Aquí la palabra apagar significa extinguir. Cuando tú apagas al Espíritu Santo,
vas a perder poder y bendición. O sea, ya no puedes vencer. Te dejas llevar. Y empiezas a ser un cristiano que empieza a encontrar justificaciones del por qué vives de esa manera. Ya no es luchar, ya te dejas ir, ya no tienes poder. A eso se refiere con poder, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Esas tres cosas se pierden. Ya no tienes poder para decir no. Ya no tienes amor. Todo lo ves mal, todos son malos. Todos están mal menos tú. Y dominio propio es que empiezan a entrar muchos vicios a los cuales ya habías vencido. Ya los habías vencido. Ya eran parte del pasado, pero han vuelto a ti. ¿Por qué? Porque vives una vida lejos de Dios. Por eso, hermanos, es peligroso que te dejes de congregar, que dejes el discipulado. Es peligroso porque aquellas cosas que ya venciste pueden volver a ti, Y peor. No es que se te meta un espíritu, no. Es que eso del mundo te engaña nuevamente. Te engaña. Y lo que decías que nunca harías, caes ahí. Terminamos. Cuando el cristiano se rebela contra el espíritu, niega aceptar su dirección, reprime sus impulsos santos, no utiliza los dones que Dios le da, ni cultiva su carácter en Cristo. Y entonces, la vida de ese cristiano es una vida de derrota. El Espíritu Santo tiene intelecto, hermanos, sentimientos, voluntad, trabaja, escudriña, testifica, enseña, convence, regenera, intercede, guía, glorifica a Cristo y dirige al servicio a Dios. La próxima semana voy a analizar un poco, hermanos, cómo es que glorifica a Cristo, porque eso es muy importante. Porque hoy en día todas estas cosas que se han levantado ante la iglesia no glorifican a Cristo. Vamos a verlo cómo lo dice la Escritura, cómo se glorificaba a Cristo en la Escritura. Si fuera todo ese desorden, entonces Pablo además escribió 1 Corintios 12, 13 y 14. Y eso es a lo que se ha llegado hoy. Puro desorden, dice en nombre de Cristo. No. Glorificar a Cristo tiene que ver, hermanos, con conocer la palabra. Tiene que ver con eso. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es una persona. Y hemos visto algunas cosas. Hay muchas cosas que podríamos ver. Pero creo que está suficiente para que tú entiendas que cuando llega el testigo de Jehová contigo y te dice, no, es que el Espíritu Santo no es Dios, es la fuerza de Dios, pues sácale estos versos. Entonces, ¿cómo aquí decidió? Aquí decidió disciplinar, aquí decidió quién iban a ser llamados, aquí Él santifica, aquí Él regenera, aquí Él resucita. Solamente una persona y Dios mismos hacen eso. Amén, hermanos, vamos a orar y vamos a terminar este tiempo.